Buen día, mi nombre es Laura Zabaleta, soy estudiante de la UNAT, estoy matriculada en Administración en Salud, este es el curso de Biología Celular y Molecular y hoy voy a explicar algunos conceptos sobre variabilidad genética y sobre biología celular y molecular. La primera pregunta dice, ¿por qué la meiosis contribuye a la variabilidad genética entre las especies pero no lo hace la mitosis? ¿Cuál es el papel de la variabilidad genética en la predisposición a enfermedades y en la respuesta individual a los tratamientos médicos? La otra es cómo puede el estudio del ADN mitocondrial contribuir a la comprensión de la variabilidad genética y la historia de la evolución de las poblaciones. Y por último está la pregunta que dice, ¿cómo pueden los conocimientos de biología celular y molecular contribuir a la identificación temprana de riesgos biológicos en el entorno laboral, así como a la implementación de medidas preventivas más efectivas para proteger la salud de los pacientes? Aquí vamos a ver ciertos temas básicos y específicos como la mitosis, la meiosis, la variabilidad genética y el ADN mitocondrial, entre muchas otras más, así que vamos a dar respuesta a estas preguntas. Así que, para responder esta primera pregunta, tenemos que comprender que la meiosis es un proceso de división celular que se da en las células sexuales con la mitad del número de cromosomas del organismo original. Durante la meiosis ocurren ciertos eventos clave que aumentan la variabilidad genética. La primera es la recombinación genética y esta se da durante la profase 1 de la meiosis, que es en donde los cromosomas homólogos, uno de cada progenitor, se emparejan e intercambian información de material genético. Esto genera combinaciones nuevas de alelos, lo que aumenta la variabilidad genética. La segunda es la distribución al azar de los cromosomas. Entonces esto ocurre durante la metafase y la anafase de la meiosis. Aquí los cromosomas se distribuyen aleatoriamente entre las células hijas y esto da lugar a combinaciones genéticas. Esto es lo contrario a lo que ocurre en la mitosis. En la mitosis lo que hace es que una célula madre se divide en dos células hijas y esto hace que no ocurra recombinación genética ni segregación independiente de cromosomas, lo que significa que no contribuye a la variabilidad genética. Vamos a explicar lo anterior de una manera más sencilla con la siguiente ilustración. Imagina que hay una niña que le encanta la mermelada de fresa. Tiene un huerto de fresas de diferentes tamaños, colores, unas más dulces que otras. Y puede hacer la mermelada de fresa de dos maneras. Una que escogiendo estos diferentes tipos de fresas y otra que escogiendo una fresa y partirla a la mitad. Entonces, la primera sería un ejemplo de meiosis, donde coge diferentes tipos de fresas, todos los combina, los pica y le va a salir una deliciosa mermelada de fresa con diferentes sabores, texturas. Eso es lo que ocurre en la meiosis. Lo contrario a la mitosis, que es donde coge una fresa, la partimos a la mitad, hace una mermelada de una mitad de la fresa, de la otra mitad de la fresa. Estas dos mermeladas van a ser exactamente igual, el mismo sabor, el mismo color, no va a haber diferencia. Eso es lo que ocurre con la mitosis y con la meiosis, explica de una manera más sencilla. Ahora, ¿cuál es el papel de la variabilidad genética en la predisposición a enfermedades y en la respuesta individual a los tratamientos médicos? Primero está la predisposición a las enfermedades. Entonces, algunas enfermedades pueden hacer que ciertos individuos sean más susceptibles a ciertas enfermedades como el cáncer, la diabetes. Esto es debido a las mutaciones en ciertos genes que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades hereditarias o hacer que una persona sea más vulnerable a infecciones. También está la respuesta individual a los medicamentos, entonces también la variabilidad genética afecta en la manera en cómo las personas responden a los medicamentos, a los tratamientos médicos y a sus efectos secundarios. Esto se debe a la diferencia en la manera en que los genes actúan en la metabolización de los fármacos. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puede el estudio del ADN mitocondrial contribuir a la comprensión de la variabilidad genética y a la historia evolutiva de las poblaciones? Entonces, primero hay que comprender que el ADN mitocondrial es un material genético que se encuentra dentro de las mitocondrias de nuestras células que se transmiten de la madre a los hijos. Entonces, primero esto nos ayuda a comprender la variabilidad genética. Las mutaciones en el ADN mitocondrial nos ayudan a ver las variaciones que existen entre las personas y cómo estas diferencias han cambiado a lo largo de los años. También esta nos ayuda a estudiar la evolución poblacional, ya que nos ayuda a saber cómo se han movido y cómo han cambiado los grupos de personas a lo largo de la historia, ya que solo se hereda de la parte materna, lo que facilita revisar los linajes maternos y entender cómo las personas y las poblaciones se van diversificando a lo largo del tiempo.
Y esta es nuestra última pregunta. ¿Cómo pueden los conocimientos en biología celular y molecular contribuir a la identificación temprana de riesgos biológicos en el entorno laboral, así como la implementación de medidas preventivas más efectivas para proteger a los pacientes? Entonces, primero está la identificación de riesgos biológicos. Entonces, los avances en biología celular y molecular ayudan a detectar las señales del cuerpo, que son biomarcadores que pueden indicar un mayor riesgo ante enfermedades causadas por el trabajo, como la radiación, la exposición a sustancias tóxicas o virus que pueden llegar a producir cáncer. Por ejemplo, si se encuentran mutaciones en los genes relacionados con el cáncer, se puede alertar a los trabajadores sobre un mayor riesgo. Como segunda medida está la prevención de enfermedades, entonces comprender cómo reaccionan las células a los factores peligrosos como la radiación o a los productos químicos, se pueden crear estrategias para reducir estos riesgos. Esto incluye establecer reglas de seguridad en el trabajo de bioseguridad, usar el equipo adecuado de protección y hacer controles regulares para los trabajadores para ver cómo está su estado de salud. Y por último, en el caso de los pacientes, nos ayuda a elaborar una medicina preventiva, ya que el estudio de la biología celular y molecular ayuda a detectar de manera temprana algunas condiciones genéticas que puede llegar a tener una persona que podrían causar la enfermedad en el futuro. Entonces esto permite tomar decisiones de medicina preventiva con buenos hábitos alimenticios, hábitos saludables o aplicar a tratamientos específicos para personas que tienen un riesgo mayor. En resumen, la biología celular y molecular nos ayuda a identificar y a prevenir enfermedades, tanto en el trabajo como también para las personas, a través de la detección temprana y las medidas de protección que podemos llegar a usar para esto. Muchas gracias por su atención.